Bueno, ¿qué efecto tiene el endeudamiento sobre el valor de una empresa? Esa es la pregunta que nos ocupa hoy. ¿Cómo están? Soy Florencia Roca. Todo el tema de la deuda, si bien está en informes financieros, en gráficas de todo tipo, ha sido estudiado extensivamente en finanzas. El trabajo más conocido probablemente sea el de Franco Modigliani y Merton Miller. En algunos libros incluso se dice que ellos dieron origen a las finanzas como disciplina, con aquel paper de 1958, analizando qué es lo que le pasa al valor de una empresa cuando se endeuda. Eso es lo que vamos a presentar ahora, que es una proposición teórica, pero como decía nuestro queridísimo Juan Carlos Cacha, nada más práctico que una buena teoría. Nos va a ayudar a simplificar mucho las decisiones al momento de endeudarnos o desendeudarnos, y entender un poco cuál es el verdadero efecto que tiene el endeudamiento en una compañía. Entonces, la primera pregunta que planteamos es cuánto debería endeudarse una empresa, y evidentemente hay criterios, porque vemos diferencias en el endeudamiento de distintas industrias. Típicamente, por ejemplo, automóviles o transporte aéreo están súper endeudadas. Esta, por ejemplo, es una base de Damodaran, ahí está la cita, con 7.000 y pico de empresas. Y en el otro extremo, compañías de internet o de software, incluso las farmacéuticas, prácticamente no tienen deuda. Ahí vemos el promedio del mercado, 29%, que es mucho, ¿no? Vemos bastante deuda corporativa en este momento, lo cual imaginen que en una situación extraña como la que estamos viviendo puede ser peligroso. El primer análisis, cuando se habla de endeudamiento, lo que se habla en realidad es de la estructura de capital, es decir, todo lo que sea deuda, equity, son contratos que dan derechos a distintos inversionistas sobre la masa de activos de la empresa. Entonces, por ejemplo, el contrato de préstamo le da derechos a los bancos para cobrar de los activos o de los flujos que genera la empresa. Entonces, el contrato de préstamo dice, bueno, por el dinero que usted banco puso en la compañía, se va a llevar un interés que está determinado en el contrato, puede ser fijo o no, pero está determinado, va a cobrar la devolución de su préstamo en tal fecha. En cambio, de la misma forma, el equity o accionistas tienen también un contrato, el contrato de acción, pero que no establece que van a recibir intereses, sino que, bueno, depende de la marcha de la empresa. Tal vez se les paga dividendos, tal vez no. Tal vez se les devuelve el dinero al final, tal vez no. Si tienen un derecho residual sobre lo que sobra. Y después podría haber otras porciones, hay muchas, son todos contratos, stock options, warrants, leases, acciones preferenciales, todos esos son contratos que van estableciendo distintos derechos. Veamos algunos ejemplos, estos son de Bloomberg. Por ejemplo, esta empresa está financiada principalmente por sus accionistas, que sería la parte azul, para la cual podemos tener valor de libros, el valor de libros del equity sería el patrimonio neto en el balance, o valor de mercado. Eso está valor de mercado, que es lo que llamamos capitalización bursátil o market cap. Lo azul sería multiplicar el número de acciones que tiene la compañía por el precio. Es decir, si me quiero comprar todas las acciones en el mercado, ¿cuánto pago? Ese sería el valor de mercado del equity. Y después hay deuda, que puede ser de corto o largo plazo. Fíjense, Bloomberg acá también presenta bajo el EBA y todo el mix de financiamiento, lo que llaman la estructura de capital. Esta otra empresa está financiada en partes iguales, con deuda y equity prácticamente. La mitad, lo azul, lo pusieron los accionistas y el resto los bancos. Y después tenemos otras empresas que pueden ser full equity, y existen, por supuesto. Esta es una, Consultatio, y tiene una explicación, por ejemplo, es decir, no hay deuda, no tiene deuda. Por ejemplo, hay una entrevista, creo que más de una, pero esta es una que le habían hecho a Eduardo Constantini, el empresario consultatio, que él explicaba, cuando le preguntaban sus secretos para hacerse rico, le explicaba que llevó muy tempranamente a la empresa a la bolsa en busca de financiamiento en forma de equity, porque en países como Argentina, entornos así muy volátiles y de alto riesgo, bueno, todavía agregar riesgo financiero, ¿no? nos lleva, claro, a una especie como de montaña rusa. Entonces ahí decía Constantini que a él quedarse sin deuda, ir directamente a los mercados de equity, le permitió como
tener más flexibilidad en su compañía y pensar más en el largo plazo. Entonces tenemos básicamente distintos tipos de estructuras. La full equity, es decir, solo los accionistas. Ahí el costo de oportunidad, el WACC, va a ser igual al cost of equity. En otras palabras, lo que se pide como mínimo que rinda la empresa es lo mismo que van a pedir los accionistas. Después tenemos empresas con equity y deuda, que es la estructura clásica que siempre graficamos. Y después tenemos otras con híbridos. ¿Por qué híbridos? Bueno, por ejemplo, las acciones preferenciales. Se llaman acciones preferenciales y el dividendo que se les paga se llama dividendo, ¿no? Preferred dividend, pero en realidad es un dividendo que muchas veces en el contrato está establecido que es fijo y acumulativo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso y un interés? ¿No? Que se le paga a un banco. No es tan diferente, es decir, es como un interés, pero cuyo pago se dispara cuando empieza a tener ganancias. Mientras hay pérdidas no se paga y se empieza a tener ganancias sí. Entonces es una mezcla, por eso híbridos. Y hay otros, ahí están por ejemplo los stock options, puede haber bonos convertibles, bonos callable, hay muchos, son todos contratos de distintos inversionistas que pusieron dinero en la empresa, pero que tienen un acuerdo diferente para cómo se van a llevar ese dinero. O ese o el que genere la empresa, cómo van a llevarse el resultado de sus inversiones. Entonces, de estas mezclas, ¿hay una que sea mejor? ¿Me conviene endeudarme más? ¿Me conviene desendeudarme? ¿En qué momento? Bueno, esta es la pregunta que les decía que Modigliani y Miller causaron una revolución. Bueno, Franco Modigliani, un italiano, nacido en Roma, viene a los Estados Unidos, conoce a Merton Miller en la Universidad de Chicago, y escriben un paper teórico pero que al principio no fue bien entendido, los criticaron muchísimo, y dice lo siguiente, dice, miren, no afecta, es irrelevante. Es decir, más o menos deuda, dados determinados supuestos, no afectan ni el valor de la empresa, ni el WACC, nada cambia. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me endeudo, me desendeudo? Bueno, dados determinados supuestos. Claro, inicialmente eso fue tomado como la proposición de irrelevancia, de que la deuda no es importante, de que nada importa, y es todo lo contrario que lo que ellos quisieron decir. Después ellos salieron a explicar y dijeron, no, a ver, nosotros mostramos, y lo mostraron con una prueba muy sólida, lo que se llama hoy una prueba de arbitraje, comparando dos compañías, una que está levered, o sea, endeudada, y otra que no está endeudada, la misma compañía, pero la diferencia es que una está con o sin deuda. Y mostraron que ningún inversionista va a preferir una o la otra, o sea, si están en un mundo donde no hay impuestos, no hay costos de transacción y no hay costos de quiebra. Que es el mundo de Modigliani y Miller, esos son los supuestos. Y esa prueba de arbitraje, porque si no yo podría comprar una y hacer una ganancia gratis, comprar y vender. Bueno, esa prueba de arbitraje hoy es usada en un montón de papers, investigaciones académicas, y algunos dicen que solamente eso les hubiera merecido el premio Nobel. Pero bueno, originalmente no los entienden bien, y después ellos aclaran y dicen, bueno, no, a ver, ¿cómo es posible que yo me endeudo, por ejemplo en la gráfica me muevo hacia la derecha, o me desendeudo a la izquierda, y no cambia el WACC, no cambia el costo de capital, es un WACC sin impuestos, ¿no? Por eso RA o K, no cambia el WACC, no cambia el valor de la empresa, ¿cómo es posible? Bueno, dijeron lo siguiente, miren, es el mismo pastel. Lo que van cambiando es el tamaño de las porciones, pero no el pastel. Si la decisión de inversión ya está dada, después cómo pago por eso, de qué forma la financio, no lo afecta. Pero salieron a explicar lo siguiente, ellos dijeron, no, bueno, a ver, nosotros estamos trabajando como en un laboratorio. En un laboratorio, claro, usted fija unas condiciones, por ejemplo, de humedad, de temperatura, no es el mundo real. Porque la gente les decía, pero ¿ustedes para qué sirven? Ustedes trabajan en un mundo sin impuestos, en un mundo real sí tiene impuestos. Ustedes trabajan en un mundo donde las empresas no quiebran, en el mundo real sí quiebran. Y entonces ellos explicaron, bueno, justamente al aislar esas tres condiciones, es como que están estudiando un fenómeno en un laboratorio. Y ellos muestran con total certeza, y en una prueba bastante indiscutible, que si no hay impuestos, si no hay costos de transacción, y si no hay costos de quiebra,
el cambio en la estructura de capital, endeudar, desendeudar, no tiene ningún efecto sobre el valor de la empresa. Usted, básicamente, el gerente financiero no sirve para nada. No puede crear valor para la empresa, tomando ningún tipo de decisiones financieras. De endeudar, desendeudar, deuda de corto plazo, deuda de largo plazo. Pero justamente lo que está mostrando es, bueno, a ver, nos están simplificando muchísimo a los que estábamos confundidos en cómo se toma una decisión de endeudarse o desendeudarse, qué efecto tiene, qué tan mal estoy. Y ellos dicen, bueno, justamente acabamos de aislar las tres únicas cosas que son importantes. Si usted no puede cambiar el valor de la empresa con ninguna decisión de financiamiento, ¿cómo sí lo puede cambiar? ¿Cuáles son los únicos tres factores que sí importan? Impuestos, costos de transacción y costos de quiebra. Es decir, la persona más importante en una reunión de financiamiento tiene que ser el asesor impositivo. Hay que llamar al asesor impositivo que venga a la reunión de financiamiento para que me diga cuáles son los escudos fiscales, por ejemplo, que puedo obtener con la deuda, porque eso es lo único que va a impactar en el valor de la empresa. O, por supuesto, los costos de transacción. Si necesito 20 millones de dólares, tal vez tiene sentido diseñar un título, una obligación negociable, por ejemplo, llevarla a la bolsa. Pero si necesito 20.000 dólares, mejor firmar un préstamo con un banco y no directamente no hacer el diseño de un título, llevarlo, todos los requisitos de información, etc. Y por último, no quebrar, ¿no? Algo. No endeudarse tanto como para que empiecen a aparecer los costos de quiebra, que aparecen mucho antes de la quiebra, ¿no? Los costos de financial distress aparecen, por ejemplo, cuando ya la empresa no está bien, entonces los proveedores no me quieren prestar, los clientes tienen miedo que no cumpla con las garantías, entonces caen las ventas, los mejores empleados se van, no es solamente el síndico y el abogado de la quiebra, esos no son solamente los costos de quiebra. Bueno, entonces, eso sería la proposición 1. La proposición 1 es esa recta donde dice que la empresa se endeude o se desendeude. Si no están estos tres supuestos, impuestos, costo de transacción, costo de quiebra, no cambia el costo de capital, el WACC es el mismo, y no cambia el valor de la empresa. Ni a la derecha con más deuda, ni a la izquierda con menos deuda. Ok, segunda proposición, tal vez más interesante, que es la que responde a aquellos que pensaban que, bueno, si yo tengo un mix de financiamiento, la deuda siempre es más barata que el equity. Es decir, hoy, por ejemplo, para simplificar, ¿cuál sería un típico costo de oportunidad de accionistas? O sea, un 15% en dólares. Por supuesto, depende de la empresa, pero en Latinoamérica, 15%. Buffett diría, depende de la industria y todo, pero por ejemplo Buffett diría, mire, si rinde más de un 15% para los accionistas, me interesa analizarla, ¿no? Ok, ahora, deuda 15% es carísima, se puede conseguir por la mitad, ¿no? Depende del país, depende si la empresa es AAA o no, o sea, el tipo de empresa en la que estemos, pero se puede conseguir perfectamente, por ejemplo, deuda, no sé, al 8% anual, ¿no? En dólares. Entonces la deuda siempre va a ser más barata. Lo que piden los bancos para poner dinero en la empresa siempre va a ser más barato que lo piden los accionistas. ¿Pero por qué? Y porque el accionista no va a querer 8, nunca va a querer 8%, va a decir, no, para poner eso, denme un contrato como el que tiene el banco, donde dice que yo voy a cobrar seguro, que yo voy a cobrar primero. Ahora, si yo estoy último en la fila y no sé si voy a cobrar y no sé si me pagan dividendos, y no sé, entonces yo quiero más. Por eso es la diferencia en riesgo, está la diferencia en la tasa requerida, lo que llamamos el cost of equity. Entonces, sirve decir, bueno, tengo deuda barata, que es una parte del pastel, y tengo equity, que es más caro siempre. Aumentemos la parte barata de deuda, así baja el WACC. ¿No? No, no sirve. No sirve. Esa es la clásica pregunta que ponemos en los exámenes de Corporate Finance. Siempre por algún lado, de alguna forma está hecha esta pregunta, solo sirve para perder algún examen por ahí. A ver, ¿por qué no? La pregunta sería esta, por ejemplo, tengo acá deuda al 8% de interés y equity al 15%. ¿Por qué no agrando esa, ahí tengo como un cuarto de deuda? ¿Por qué no agrando la parte roja? No va a bajar el WACC. Si yo agrando la parte roja, no baja el WACC, que es el promedio, ¿no? Es el promedio ponderado entre las otras dos, por eso Weighted Average Cost of Capital, WACC. ¿Por qué no baja? Porque sube lo azul. Esa es la proposición 2 de Modigliani Miller, básicamente es eso. Ellos dicen, mire, dividamos acá en dos partes, una de bajo nivel de endeudamiento, y ya a la derecha de esa línea entrecortada ya hay mucha deuda, ya ahí un poco cambian las cosas. Pero no en una parte izquierda, donde la empresa todavía está en un nivel relativamente poco
o normal nivel de endeudamiento, bueno, ahí, si me muevo hacia la derecha, es decir, si me endeudo, el banco me sigue prestando la misma tasa. Ven que RD, que sería el retorno requerido por los bancos por la deuda, parece constante. En cambio, los accionistas quieren más. Siempre. El accionista siempre percibe el mayor endeudamiento y solamente se endeuda si, como está último en la fila, y la deuda siempre le agrega riesgo al accionista, siempre. Entonces él lo hace, pero solamente si puede ganar más. Para ganar lo mismo, el accionista prefiere menos deuda. Si va a ganar lo mismo, él prefiere menos deuda. Entonces, la proposición 2 nos permite calcular eso, esa recta, color naranja, que es el cost of equity. Es decir, la tasa mínima que van a querer los accionistas, cómo va aumentando. ¿Cuánto más debería un accionista pedir, exigir para dejar su dinero puesto en la compañía si está más endeudada, ¿no? Si percibe el mayor riesgo de deuda? Bueno, entonces ahí, en resumen, cuando la empresa no hay deuda, cuando no tiene deuda, en ese punto rojo, coinciden el cost of equity y el WACC. O sea, lo que quiere el accionista es lo que es adecuado para toda la compañía. A medida que se va endeudando, el banco me puede seguir prestando la misma tasa por un tiempo, pero el accionista siempre quiere más. Y ellos dicen, Moynihan y Miller dicen que ese cost of equity sube linealmente, por eso lo calculan con una recta, con la relación deuda-equity. ¿Ven? Esa sube. Después de la línea entrecortada, ahí ya no tienen una fórmula para calcular, pero lo que dicen es, mire, cuidado que si esto funciona mientras la empresa esté lejos de la quiebra, esté en un nivel bajo de endeudamiento. Pero si la empresa ya se endeudó mucho y pasa esa línea entrecortada, ahí los dos van a percibir el riesgo, no solo los accionistas. Tanto los accionistas como los bancos, los dos van a pedir más tasa. Siempre el promedio entre ambas, fíjense que da el WACC, la constante. Pero entonces en esa última parte hay una transferencia de riesgo. Ven que la flecha naranja crece menos que antes. Pueden calcular la derivada si quieren, pero crece menos que antes. Es decir, hay una transferencia del riesgo de los accionistas a los bancos. Ahora los dos están preocupados porque la empresa no quiebre. El banco ya no está tan tranquilo con una suma fija, sino que si el barco se hunde para todos. Así que hay como una transferencia de riesgo cuando ya llegamos a una situación más límite. Esto dicen Moynihan y Miller. En resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto la proposición 2 y la proposición 1. La proposición 1 de Moynihan y Miller dice que ya sea que una empresa se endeude o se desendeude, en tanto se cumplan 3 supuestos, que es que no haya impuestos, no haya costos de transacción y no haya quiebra, endeudarse o desendeudarse no afecta el WACC y no afecta el valor de la empresa. No tiene ningún efecto no puedo agregarle valor a la empresa ni destruirle valor con las decisiones de endeudamiento. Y la segunda proposición es la que dice que no tiene, no tiene sentido endeudarme más para tratar de bajar el WACC con un costo de deuda que siempre es más barato que el costo del equity. ¿Por qué? Porque a medida que me endeudo más, el costo del equity sube. Entonces, los accionistas quieren más rentabilidad. Entonces, el WACC se mantiene constante. Uno tomo más de algo más barato, pero me sube por otro lado. Y eso funciona mientras haya poca deuda. Ya cuando el nivel de endeudamiento es muy grande, todos tienen miedo de que haya un problema, y entonces tanto accionistas como bancos, todos piden una mayor tasa. Entonces, ¿por qué no baja el WACC cuando tomamos más deuda? A pesar de que la deuda es más barata que el equity, porque los accionistas perciben el mayor riesgo y piden una tasa más alta. Entonces baja por un lado y sube por otro. Bueno, ¿qué se pensaba antes de Moynihan y Miller? Bueno, estaban estos mínimos, como acá en la línea roja, entrecortada. Se creía que había una estructura mínima, óptima, ¿no? Que se buscaba minimizar el WACC y entonces maximizar el valor de la empresa. Hoy se sabe que no es así, que no hay una estructura mejor. El WACC es siempre igual, en tanto se cumplan los supuestos de Moynihan y Miller. Bueno, mucho cuidado con la deuda. En momentos como este, la deuda es un arma de doble filo. No hemos puesto aquí el trabajo de los value investors, porque esto es más de finanzas tradicionales, pero estamos haciendo un playlist con distintos razonamientos acerca del endeudamiento. Vamos a ir subiendo más. Tengan cuidado con la deuda. Estamos viendo muchas empresas endeudadas, que eso les va a causar un gran problema. Y
Y bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima. Hay otros tests de endeudamiento que hicimos, como por ejemplo el de apalancamiento, grados de apalancamiento, y hay también un Excel de Modileni Miller con esto, pero con números. Un gran abrazo, gracias, hasta la próxima.